Como ustedes bien saben, los teléfonos inteligentes, las computadoras, los televisores, las tablets, los coches, etc. son objetos con alto valor tecnológico agregado que la mayoría de nuestros pobres países no producen. Naciones como Estados Unidos, Alemania, China, Corea del Sur, Japón y muchos más fabrican muchos de estos productos y se pelean por los mercados a nivel mundial. Sin embargo, muchos de estos países desarrollados tienen un problema, un grave problema. Para fabricar sus productos tecnológicos necesitan materias primas, en concreto minerales estratégicos como cobre, cobalto, coltán o litio, que sus tierras no producen o no producen lo suficiente, por lo que deben importar. ¿De dónde? Exacto, de los países menos desarrollados. Dicho esto, recordemos que uno de los lugares con mayores depósitos de minerales estratégicos es África, el continente olvidado, al que desde hace no mucho todas estas potencias empezaron a prestarle atención. En ese sentido, permítanme decirles que Estados Unidos y la Unión Europea entraron en un estado de alerta y desesperación al ver cómo China les ha ganado terreno en África con numerosos contratos de infraestructura y explotación de minerales. Por tirar un par de números, sepan que el 80% de las minas de cobre del Congo están en poder de compañías chinas. Los chinos también controlan en el Congo el 85% de las tierras raras y el 76% de la producción de cobalto, mineral esencial para las baterías de los dispositivos electrónicos. No en vano, tanto estadounidenses como europeos están buscando formas para aumentar su presencia en el mercado de minerales africano. Sin embargo, deben saber, estimados amigos, que la estrategia china le ha otorgado una ventaja significativa en la competencia global por los recursos estratégicos para las nuevas tecnologías. Además que China sigue siendo líder mundial en el refinado y procesamiento de estos materiales para malestar de las naciones occidentales. Desde el 2009, China ha venido superando año tras año a Estados Unidos como el mayor socio comercial de África. Además, China lleva una década impulsando su programa de inversiones global, conocida como la Nueva Ruta de la Seda, y ha invertido unos 900.000 millones de dólares en todo el mundo para este proyecto, principalmente en forma de préstamos baratos para crear o mejorar carreteras y puentes, aeropuertos y puertos, promoción tecnológica e infraestructura digital. Esto ha generado preocupación entre los formuladores de políticas estadounidenses y de la Unión Europea sobre la disminución de su influencia en el continente africano, que fue el patio trasero de las potencias europeas, principalmente de Reino Unido y Francia hasta hace no mucho, porque como recordarán, el proceso de independencia de la mayor parte de los países africanos empezó recién en la década de 1960, pero ahora cuando se han dado cuenta de cómo China invierte en África a cambio de recursos naturales, en Europa han lanzado una contrarrespuesta apodada Global Gateway, mientras que los países del G7 bajo liderazgo de Estados Unidos impulsaron el 2021 bajo la administración Biden la Build Back Better World, que tras encontrar dificultades decidieron reenfocar su lucha contra la influencia china bajo el nombre de Alianza para la Infraestructura y la Inversión Globales. Aunque a decir verdad, a los estadounidenses de momento nada les garantiza el éxito, ni mucho menos ahora con Donald Trump. Para poner un ejemplo concreto de los puntos calientes que se están creando en torno a la lucha por el poder geopolítico entre Estados Unidos y China en África, me gustaría mencionarles el llamado Corredor Lobito al suroeste de África, debido al acceso a los recursos minerales críticos que se concentran en esta zona. Este proyecto de infraestructura que conecta el puerto angolano Lobito con regiones ricas en minerales ubicadas en Zambia y el Congo, está siendo revitalizado como parte de la estrategia estadounidense para contrarrestar a China y asegurarse el acceso a materiales esenciales para tecnologías avanzadas. Y es que, como ya hemos mencionado en otros videos, la demanda de materias primas se ha multiplicado por 4 desde 1970 y podría crecer un 60% más para el año 2060. Y Zambia y el Congo tienen algunas de las mayores reservas del mundo de cobre, cobalto y coltán, al tiempo que la vecina Angola es considerado un buen puerto de partida para la distribución de los minerales estratégicos africanos hacia las fábricas de las potencias tecnológicas mundiales. Solo esperemos que África no regale sus recursos otra vez.
Soy Gabriel Bulgakov y en este video volveremos a hablar de África, pero sobre todo, cómo las empresas estadounidenses quieren desafiar la competencia china para poder hacerse con las materias primas africanas. Pero recordemos que China, a diferencia de Estados Unidos y Europa, lleva mucho tiempo invirtiendo en el continente negro y tratando a estas naciones como socios a los que no les impone sus políticas, ni sus modelos, ni sus condiciones, sino que solo les ofrece negocios. Hoy, estimados amigos, les hablaré de un proyecto clave que Estados Unidos quiere convertir en una piedra en el zapato para contrarrestar la iniciativa china. No parpadeen porque de este importante tema poco o nada escucharán en los medios de desinformación masiva. Sin más introducción, empecemos. China ha sido un jugador dominante en África durante años, al menos durante los últimos 15-20 años. Esto incluye inversiones extensas en operaciones mineras, a lo que se suman más de 170.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura en todo el continente africano, como parte de su iniciativa de la Franja y la Ruta. Recordemos que Franja hace referencia a las rutas de transporte terrestres, tanto por carretera como de ferrocarril, mientras que Ruta hace referencia a las rutas comerciales marítimas que China desarrolla por todo el mundo para transportar todo lo que sea y no sea Made in China. El enfoque chino a menudo implica préstamos multimillonarios para el desarrollo de infraestructura en países subdesarrollados a cambio del acceso a recursos naturales estratégicos para el desarrollo de toda una gama de dispositivos electrónicos y otras importantes tecnologías chinas. Y ha sido esta estrategia de ganar-ganar lo que ha permitido a China establecer fuertes vínculos económicos con las naciones africanas, sin imposiciones ni condiciones, algo que recientemente reconoció el presidente argentino Javier Milei, al decir: China es un socio comercial muy interesante porque no te pide nada. Y que lo diga Milei significa mucho porque, como ustedes recordarán, él fue hasta hace no mucho un duro crítico con China y prometió no hacer negocios con ellos, pero cuando llegó al poder entendió que China no te exige condiciones como si lo hacen entidades con sede en Washington como el FMI, con quien Argentina está endeudada hasta su ego. Pero bueno, sigamos con nuestro tema de hoy. En 1902, cuando Angola estaba bajo administración portuguesa, Portugal emprendió la construcción de un ferrocarril de 1.300 kilómetros para conectar el puerto de Lobito al sur de Angola con el estado de Katanga en el Congo, que es rica en cobre, un mineral que, recordemos, es indispensable para casi todo lo que tenga que ver con electricidad y se usa también en muchas otras distintas industrias. La obra ferroviaria portuguesa de Angola al Congo se terminó en 1929 y resultó inmediatamente muy rentable para los colonizadores portugueses, hasta que la guerra por la independencia y una larga guerra civil que se extendió hasta el 2002 destruyeron buena parte de esta infraestructura. El deterioro de las vías ferroviarias se debió en gran parte a que cayeron en desuso y en parte por la destrucción de los vagones en medio de los combates. Como dato de impacto, sepan que Angola alcanzó su independencia total en 1975, pero Estados Unidos reconoció al gobierno angolano solo en 1993, es decir, casi 20 años después, con la excusa de que el país se encontraba en una guerra civil sin un gobierno que controlara toda la nación. Por eso es comprensible que cuando a inicios de este milenio la guerra civil en Angola termina y China les propone invertir en su país sin ningún tipo de condiciones a la americana, en Angola les dijeron "Let's go, chinitos". Así nació en el 2004 un acuerdo entre Angola y el Banco de Exportación e Importación de China, que preveía un intercambio de petróleo e infraestructuras por valor de 2.000 millones de dólares. Muy rápidamente en Angola se construyeron, con la ayuda de China, 3 líneas ferroviarias, todas en dirección este hacia las minas, para darle salida a las materias primas que China se lleva de África para fabricar más productos Made in China, que a día de hoy ya le hacen muy buena competencia a los productos tecnológicos tradicionales de las potencias occidentales.
Si China fue el primer país en comprender a inicios de este milenio la importancia geoestratégica de Angola, que tiene salida al Océano Atlántico y es vecino de grandes productores de cobalto, cobre, etc., en los últimos tiempos es Estados Unidos quien ha asumido un papel central, aliándose con la Corporación Financiera Africana. Llegados a este punto deben saber que Angola no piensa tomar partida por nadie y está tomando partida por sus intereses nacionales, por lo que negocia tanto con chinos como con norteamericanos. Fue así como tras un entendimiento a finales del 2023 la administración Joe Biden sacó la chequera y destinó de buenas a primeras $1.000 millones para construir o mejorar la línea ferroviaria Corredor Lobito, desde Angola hasta Zambia, con lo que se financiarán 1.500 vagones, 35 locomotoras y la modernización de las líneas férreas y terminales portuarias existentes. La administración de Joe Biden prometió otros $2.300 millones para el ferrocarril y los proyectos de minería y refinería que lo acompañan. En este proyecto estadounidense también se ha incluido a la Unión Europea, que ya invierte otros tantos miles de millones de euros para llevar a cabo este proyecto en el suroeste de África, porque el proyecto no solo trata de transportar minerales desde el centro de África hasta la costa atlántica, sino también de establecer un nuevo corredor marítimo que facilite el comercio hacia mercados más amplios, especialmente en Estados Unidos y Europa. Se prevé que este corredor no solo mejore la infraestructura terrestre existente en África, sino que también genere nuevas oportunidades económicas al facilitar el transporte de productos esenciales para las industrias tecnológicas y energéticas. Uno de los aspectos más destacados de este amplio proyecto de infraestructura de transporte en África es su enfoque multilateral, con corporaciones africanas de por medio, a fin de mitigar las preocupaciones sobre la explotación neocolonial por parte de las potencias extranjeras. Con la administración Biden, el corredor Lobito fue identificado como una piedra angular en el intento de Estados Unidos de aumentar la inversión en infraestructuras en África, con el objetivo de reducir su dependencia de las cadenas de suministro chinas para los minerales críticos. Anthony Blinken, que se desempeñó como secretario de Estado durante la era Biden, afirmó la relevancia del corredor Lobito durante su visita a África y declaró que la implementación revitalizante del corredor podría registrar cambios reales en las actividades mineras y comerciales. Se espera que Donald Trump continúe con este proyecto porque es vital para que Estados Unidos continúe en su intento por seguir siendo la primera potencia mundial. Angola, bajo el presidente João Lourenço, busca redefinir su imagen global y atraer inversiones extranjeras, equilibrando relaciones entre potencias importantes como Estados Unidos y China. Y es que Angola ha estado receptivo a las inversiones estadounidenses mientras mantiene sus vínculos con China, que sigue siendo un socio crucial debido a su participación histórica en la recuperación posguerra civil de Angola. Como ya se dijo, Europa no ha querido quedarse fuera de esta ensalada geopolítica, por lo que 3 empresas europeas pelearon para obtener una concesión de 30 años de los 3 gobiernos africanos involucrados y han comenzado a trabajar en la ampliación de 500 kilómetros de red ferroviaria y en la mejora del puerto de Lobito. El corredor Lobito no solo se ve como una ruta de transporte, sino también como un vehículo para el desarrollo socioeconómico dentro de Angola. Las inversiones asociadas con el corredor prometen mejoras en infraestructura junto con iniciativas de asistencia social. Este enfoque dual podría ayudar a Angola a aprovechar su posición estratégica entre potencias globales competidoras, mientras fomenta el crecimiento interno. Todo lo que está haciendo Angola alrededor de este proyecto es de admirar, porque no se ha dejado chantajear por las potencias imperiales que siempre nos obligan a elegir en eso de o estás conmigo o estás contra mí. Y Angola, pese a las inversiones de Estados Unidos y Europa, no ha dejado tirada a China, en parte porque China es uno de sus principales clientes en la venta de petróleo, y en parte porque Angola sabe que los chinos respetan su soberanía, los trata como a socios, no como a vasallos, al tiempo que no impone condiciones para invertir. Y esta táctica china las potencias occidentales ya la empiezan a implementar de a poco, porque entienden que a estas alturas del partido, cuando China tiene mucho dinero, poder e influencias, las demás naciones pueden elegir entre un Estados Unidos con sus condiciones de muerte y sobreprecios, o China que no te exige nada más que trabajar por el bien común de las partes involucradas.
En agosto del 2024, Estados Unidos anunció planes para extender el corredor Lobito hacia Tanzania, creando un corredor transafricano que conecte los océanos Atlántico e Índico. Esto representa un esfuerzo significativo por parte de Washington para contrarrestar la influencia china en África. Esta extensión del proyecto incluye inversiones sustanciales para mejorar las infraestructuras ferroviarias y viales necesarias para el transporte eficiente de minerales. Se cree que esta iniciativa estadounidense se presenta como una respuesta directa a la iniciativa china de la Franja y la Ruta, que ha dominado los últimos años las inversiones chinas en infraestructura en África y en el mundo. La línea de ferrocarril Corredor Lobito de 1.300 kilómetros desde el puerto angoleño de Lobito hasta la frontera con el Congo, que luego se extenderá otros 400 kilómetros hasta importantes minas en el Congo y Zambia, y que tiene inversión estadounidense y europea, debería estar operativa en el 2028. A pesar del optimismo que rodea el Corredor Lobito, existen obstáculos significativos para Occidente por delante, como la presencia consolidada de China en África y su dominio en las cadenas de suministro de minerales críticos. Además, las preocupaciones sobre la viabilidad económica del proyecto son evidentes, y es que muchos recursos ya están asegurados por empresas chinas, lo que podría limitar el acceso estadounidense y europeo a estos minerales africanos. No obstante, en todo este asunto debemos tener en cuenta la disminución reciente de las inversiones chinas en África, que ha creado un espacio potencial para que Estados Unidos y sus aliados europeos ofrezcan alternativas más atractivas a los países africanos. Además, la creciente demanda mundial por minerales críticos necesarios para tecnologías limpias y vehículos eléctricos pone al Corredor Lobito en una posición estratégica favorable, y Estados Unidos quiere tomar la delantera. Pero, ¿qué hay para los ciudadanos africanos de los países implicados? Bueno, sepan que la implementación del Corredor Lobito con inversión estadounidense y europea tiene el potencial de crear miles de empleos tanto durante su construcción como una vez que esté operativo. Se espera que la mejora en las infraestructuras genere oportunidades laborales en diversas áreas, desde la construcción hasta el transporte y los servicios relacionados. También se espera que impulse otras industrias, incluyendo la agricultura. Y es que Angola puede desempeñar un papel clave en la seguridad alimentaria regional al utilizar el mismo corredor para transportar productos agrícolas hacia mercados más amplios. El Corredor Lobito reduce significativamente los tiempos de transporte, pasando por ejemplo de un promedio de 30 días en camión a solo 8 días en tren. Esto no solo mejora la eficiencia logística, sino que también permite a los países involucrados competir mejor en el mercado internacional. Por lo tanto, es comprensible la lucha entre potencias en África, que tiene muchos minerales y alimentos para el mundo. China, a lo largo de los últimos 20 años, ha proporcionado a Angola préstamos sustanciales para el desarrollo de infraestructura, ayudando así a acelerar la recuperación económica de Angola, que estuvo en guerra por más de 40 años, primero con la Guerra de la Independencia, que fue continuada por una guerra civil hasta el 2002, año en que China entró en acción para invertir en Angola. Sin embargo, Estados Unidos vio un hueco dejado por China, el famoso Corredor Lobito del que hablamos hoy, el cual fue visto en Washington como una vía y herramienta para luchar con China por el dominio geopolítico en África. Esta rivalidad no solo se centra en los recursos minerales, sino también en establecer cadenas de suministro diversificadas que reduzcan la dependencia occidental de los minerales controlados por China. El Corredor Lobito se presenta como un eje vital no solo para el comercio regional, sino también como un símbolo del nuevo orden geopolítico en África. Con inversiones significativas y un enfoque renovado hacia la cooperación internacional, este corredor tiene el potencial de convertirse en un motor clave para el desarrollo económico sostenible en la región. Ojalá este proyecto sirva para un beneficio real de estas naciones africanas implicadas y no solo para los depredadores globales. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.